Empezó a llover temprano por la mañana, mientras el coche fúnebre avanzaba lentamente por las estrechas calles de Itapeva. Estrella iba sentada en el primer coche detrás, mirando por la ventanilla el asfalto mojado y pensando que a su padre no le gustaba la lluvia. Valdemar Venancio la consideraba un estorbo para el trabajo, para las reuniones, para los planes. Ahora la lluvia le despedía por última vez y le parecía injusto, aunque Estrella comprendía que la justicia no tenía nada que ver. Dalton estaba sentado a su lado, vestido con el traje negro que habían comprado hacía 2 años para la boda de su primo. Permanecía en silencio, con la mirada fija en el frente, apretándole de vez en cuando la mano. Estrella sintió el apretón, pero no respondió. Ahora no podía pensar en Dalton, en su participación o no participación. Todos los pensamientos estaban ocupados con su padre, su rostro en el ataúd, tan desconocido y ajeno, como si no fuera Valdemar sino algún hombre como él. El cementerio los recibió con barro y charcos. La gente estaba bajo los paraguas, siluetas negras contra el cielo gris. Estrella vio caras conocidas, socios de su padre, vecinos, parientes lejanos que no recordaba. Todos la miraban con simpatía, asentían, algunos se acercaban a estrecharle la mano. Ella respondió automáticamente, pronunciando palabras de gratitud sin recordar lo que había dicho. Aurelio estaba al otro lado de la tumba, pálido, con los ojos enrojecidos. El hermano menor siempre había sido más blando, más vulnerable. Su padre lo sabía, y por eso lo mantuvo cerca, le enseñó el oficio, con la esperanza de que su hijo se hiciera más fuerte. Pero ahora Aurelio parecía perdido, como si le hubieran quitado su apoyo. Estrella captó su mirada y él le sonrió débilmente, pero la sonrisa era torcida, casi asustada. El sacerdote habló largo y tendido, y su voz se perdió en el sonido de la lluvia. Estrella no escuchó. Miró el ataúd que bajaban lentamente y pensó en la última conversación que había tenido con su padre. Hacía 3 semanas que la había llamado por la noche para preguntarle cómo iban las cosas en la tienda, si necesitaba ayuda. Ella respondió que todo iba bien, que le iba bien. Valdemar dijo: «Sé que lo estás sobrellevando. Siempre lo has sobrellevado». En aquel momento aquellas palabras le habían parecido ordinarias, de deber. Ahora le sonaban a despedida. Después del cementerio, todos fueron a casa de sus padres, una gran mansión de 2 plantas a las afueras de la ciudad, donde Estrella había pasado su infancia. Su madre ya estaba allí, sentada en el salón, aceptando condolencias. Lidia Venancio mantuvo la compostura contestando con calma, pero Estrella pudo ver cómo le temblaban las manos mientras tomaba su taza de té. Estrella se puso a organizar el velatorio. Comprobó que todo estaba listo en la cocina, que había comida suficiente, que había suficientes asientos en las mesas. Dalton intentó ayudar, pero ella lo envió con los invitados. Tenía que hacer algo, moverse, seguir moviéndose, o todo dentro podría derrumbarse. La gente empezó a reunirse en la casa hacia el mediodía. El salón se llenó de voces, olores a comida, conversaciones en voz baja. Estrella iba de un grupo de invitados a otro, dándoles las gracias por venir, respondiendo preguntas. Uno de los socios de su padre, un hombre corpulento de pelo calvo, le habló largo y tendido de lo fiable que era Valdemar, de cómo siempre cumplía su palabra. Estrella asentía y sonreía, pero se sentía vacía por dentro. En un momento dado se dio cuenta de que Dalton no estaba en el salón. Miró hacia atrás y lo vio en el porche, de espaldas a la ventana, hablando por teléfono. Tenía la cara tensa. Estaba explicando algo rápidamente, gesticulando con la mano libre. Estrella frunció el ceño, quería salir hacia él, pero en ese momento se acercó la tía materna y empezó a hablar de algo suyo. Cuando Estrella volvió a mirar hacia la veranda, Dalton ya no estaba allí. Volvió unos minutos después, se acercó a ella y le pasó el brazo por los hombros. «¿Va todo bien?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió Estrella.
¿Y a ti? Yo también. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Solo una llamada del trabajo. No era nada. Estrella quiso preguntar qué era nada, pero su tía volvió a hablar y el momento se esfumó. Eliana apareció en casa cerca de las 2 de la tarde. Irrumpió en el vestíbulo con el pelo mojado, se sacudió el paraguas y enseguida encontró a Estrella con la mirada. Se acercó, le dio un abrazo largo y fuerte. «Siento llegar tarde», dijo. «La carretera estaba atascada. No pasa nada». Estrella sintió que se liberaba un poco la tensión. Eliana siempre tenía el don de llegar a tiempo. «¿Qué hago?», preguntó su amiga mirando a su alrededor. «Ayudar en la cocina. Y cuida de mamá si puedes». Eliana asintió y desapareció por la parte trasera de la casa. Estrella volvió a quedarse sola entre los invitados. El día se alargó interminablemente. La gente comía, bebía, recordaba a Valdemar. Algunos contaban historias de la juventud de su padre, otros hablaban de su perspicacia para los negocios. Aurelio estaba sentado en un rincón del salón, casi sin hablar, solo asintiendo cuando se dirigían a él. Estrella se acercó varias veces a su hermano para preguntarle cómo se encontraba. Él respondió que estaba bien, pero su mirada estaba ausente. Dalton volvió a desaparecer hacia el anochecer. Estrella lo vio en el pasillo de arriba, de pie junto a la ventana, hablando de nuevo por teléfono. Esta vez su voz sonaba áspera, casi enfadada. Ella subió las escaleras y él, al darse cuenta, terminó rápidamente la conversación. «¿Qué te pasa?», preguntó Estrella. «Nada. Trabajo». Se guardó el teléfono en el bolsillo. «Me ha llamado un cliente. No puedo esperar». «Hoy es el funeral de mi padre», dijo rotundamente. «Lo sé, Estrella. Ya lo sé, Estrella. Le diré que no se moleste». Pasó junto a ella y bajó las escaleras. Estrella permaneció de pie junto a la ventana, mirando la calle lluviosa. Algo en su comportamiento la molestaba, pero no sabía qué era. Tal vez fuera el cansancio, la tensión de los últimos días, o algo más. A las 7 de la tarde, los invitados empezaron a dispersarse. La gente se despedía, volvía a dar el pésame, prometía ayudar si necesitaban algo. Estrella se quedó en la puerta, despidiéndose de todos, sintiendo que las fuerzas la abandonaban. Eliana ayudó a recoger los platos. Aurelio apiló las sillas en silencio. Dalton había desaparecido. Estrella no lo había visto en más de una hora. Cuando el último invitado se marchó, la casa se quedó en silencio. Estrella se dirigió al salón, donde estaba sentada su madre. Lidia estaba sentada en una silla junto a la ventana, con la mirada perdida en la oscuridad. No encendió la luz de la habitación. Estrella se sentó a su lado, en el reposabrazos. «Mamá, quizá deberías tumbarte y descansar». «No quiero», contestó Lidia en voz baja. «Está demasiado vacío». Estrella comprendió que se refería al dormitorio donde ya no estaba su padre. Asintió y puso la mano en el hombro de su madre. «Entonces me sentaré contigo». Se sentaron en silencio, escuchando el tamborileo de la lluvia sobre el tejado. Eliana se asomó al salón y le preguntó en un susurro si necesitaba algo. Estrella negó con la cabeza. Su amiga se fue a la cocina. Aurelio apareció en la puerta unos 10 minutos después. Tenía un aspecto demacrado, la cara gris y los hombros caídos. «Me voy a casa», dijo. «Quédate aquí», sugirió Estrella. «No tienes que irte ahora». «No, necesito estar solo». Se acercó a su madre, le dio un beso en la mejilla y salió de la habitación. Un momento después, la puerta principal se cerró de golpe. Lidia suspiró. «No está preparado», dijo. «¿Para qué?» «Para todo esto. Para la compañía, para la responsabilidad». Valdemar esperaba que madurara, pero no terminó. Estrella sabía de qué no hablaba su madre. Aurelio siempre había sido blando, sin iniciativa. Su padre había intentado cambiarlo, pero apenas lo había conseguido. Dalton no volvió hasta las 9 de la noche. Entró en el salón, vio a Estrella y Lidia.
las saludó con la cabeza. «Lo siento, he tenido que salir», dijo. «¿A dónde?», preguntó Estrella. «Solo a dar un paseo, a tomar el aire». Le miró detenidamente. Lidia seguía mirando por la ventana, aunque allí no había nada más que oscuridad y lluvia. Estrella pensó en que mañana empezaría una nueva vida, sin su padre, sin su voz, sus consejos, su presencia. El mundo ya había cambiado, era diferente, desconocido, y había tantas incógnitas por delante que daba miedo. La semana siguiente al funeral fue un torbellino. Estrella volvió a trabajar en la floristería al tercer día, porque quedarse en casa era insoportable. El vacío de la casa la oprimía, le recordaba a su padre el hecho de que ya no estaba. Al menos en la tienda había gente, pedidos, rutina. Los clientes daban el pésame, algunos traían caramelos o simplemente estrechaban la mano. Estrella daba las gracias, sonreía, hacía ramos. Sus manos se movían automáticamente, cortando tallos, seleccionando combinaciones, envolviéndolos en papel. Tenía la cabeza vacía. Dalton llegaba tarde a casa estos días. Decía que había mucho trabajo en el taller, que los pedidos se habían acumulado. Estrella no preguntó detalles, no tenía energía. Apenas hablaban, cenaban en silencio, iban a habitaciones diferentes. A veces, por la noche, se despertaba y le oía pasear por la casa, hablando por teléfono en voz baja. Una vez bajó a la cocina y lo vio en la ventana con un cigarrillo. Dalton llevaba 3 años sin fumar. Quiso preguntarle qué le pasaba, pero él se volvió hacia ella, le sonrió tenso y le dijo que no podía dormir. Estrella volvió al dormitorio. El miércoles por la mañana recibió una llamada del notario. Era el señor Gómez, un anciano de barba cuidada que había llevado los asuntos de su padre durante los últimos 15 años. Dijo que estaba listo para leer el testamento, que todo el papeleo estaba en orden, que esperaba a Estrella y a Aurelio en su despacho el viernes a las 10 de la mañana. Estrella aceptó, anotó la dirección, aunque se la sabía de memoria. Colgó el teléfono y sintió un nudo en el estómago. El testamento significaba el fin de la historia de su padre. El viernes por la mañana, Estrella se levantó temprano, vestida con el traje azul oscuro que llevaba a las reuniones de negocios. Dalton seguía durmiendo. No se molestó en despertarlo. Salió de casa sin hacer ruido, subió al coche y cruzó la ciudad en dirección al centro. Las calles de Itapegua estaban desiertas, las tiendas acababan de abrir, las hojas barrían las aceras. El cielo estaba gris y prometía lluvia. La notaría estaba en el primer piso de un viejo edificio de la plaza principal. Estrella subió las estrechas escaleras y empujó la pesada puerta. Aurelio ya estaba sentado en la recepción, con un traje negro, pálido, con ojeras. Se levantó cuando ella entró y le dio un abrazo incómodo. «¿Qué tal estás?», preguntó Estrella. «Bien», respondió él, pero su voz sonaba insegura. «No he dormido mucho. He estado pensando». «¿En qué?». «En la empresa. ¿En qué hacer ahora?». «No lo sé, Estrella. De verdad que no lo sé». Ella le apretó la mano. «Lo averiguarás. Tú puedes». Aurelio asintió, pero había pánico en sus ojos. La secretaria, una mujer corpulenta con gafas, los condujo al despacho del señor Gómez. El notario estaba sentado detrás de un enorme escritorio de madera oscura, con una pila de documentos delante. Se levantó, les estrechó la mano y les señaló las sillas de enfrente. «Gracias por venir», dijo. «Sé que corren tiempos difíciles, pero estas formalidades son necesarias». Estrella se sentó y se puso el bolso en el regazo. Aurelio se sentó a su lado, juntando las manos. El señor Gómez se puso las gafas y abrió una carpeta con documentos. «Valdemar Venancio dejó instrucciones muy claras», comenzó. «El testamento se redactó hace 2 años y no se ha modificado desde entonces. Tu padre era un hombre metódico». Hizo una pausa, pasando la página. «Según el testamento, la empresa de suministro de equipos industriales pasa a Aurelio Venancio en su totalidad.
Esto incluye todos los activos, contratos, almacenes y oficinas. Aurelio tragó saliva y asintió. Estrella Venancio, continuó el notario, recibirá una suma de dinero de $850,000 estadounidenses. Estos fondos se encuentran en una caja de seguridad y puede recibirlos hoy mismo. Estrella parpadeó. Esperaba el dinero. Su padre había dicho que se ocuparía de ella, pero no había pensado que la cantidad fuera tan grande. ¿850,000? Volvió a preguntar. Sí, confirmó el señor Gómez. Tu padre ganó ese dinero con la venta del almacén hace 2 años. Fue un trato muy favorable. Valdemar decidió no reinvertir el dinero en el negocio, sino mantenerlo aparte. Quería que tuviera independencia. Estrella se reclinó en su silla. $850,000. Era una suma enorme, más de lo que podría ganar en sus muchos años de trabajo en la tienda. ¿Efectivo?, preguntó. Así es. Tu padre no confiaba plenamente en las cuentas bancarias, prefería la custodia física. El notario sacó otro documento y se lo entregó a Estrella. Tienes que firmar aquí y aquí. Después te daré la llave de la caja de seguridad y una carta de presentación para el banco. Estrella cogió el bolígrafo, firmó en los lugares indicados. La mano le temblaba ligeramente. Aurelio se sentó a su lado en silencio, mirando por la ventana. El señor Gómez le entregó una pequeña llave con cadena y un sobre franqueado. El banco está a 3 manzanas de aquí, dijo. Le están esperando. Le recomiendo que lleve un bolso más grande. Estrella asintió y se metió la llave y el sobre en el bolsillo. El notario se volvió hacia Aurelio y empezó a explicarle los detalles del traspaso de la empresa, los documentos que había que firmar, la reunión con el contable y el abogado. Aurelio escuchaba, asintiendo, pero su rostro permanecía tenso. Estrella miró a su hermano y se dio cuenta de que tenía miedo. Miedo de la responsabilidad, miedo de fracasar, miedo de defraudar la memoria de su padre. Cuando terminaron las formalidades, salieron del estudio. Fuera, empezó a lloviznar. Aurelio se detuvo en la entrada del edificio, miró a Estrella. «Tienes suerte», dijo en voz baja. «¿Qué? Dinero. Puedes hacer lo que quieras con él. Yo tengo una empresa que no sé cómo dirigir». Estrella le cogió por el hombro. «Te las arreglarás, Aurelio. Padre creía en ti. Padre esperaba que yo cambiara», sonrió con amargura. «Pero sigo siendo el mismo. Entonces contrata ayudantes. Contrata a un gerente. No tienes que hacerlo todo tú solo». Aurelio asintió, pero vio que no le creía. Hizo un gesto con la mano y se dirigió a su coche. Estrella lo observó y se dirigió al banco. La sucursal era silenciosa, fresca, olía a esmalte y papel. Estrella se acercó a la ventanilla y entregó el sobre a la empleada. Esta comprobó los documentos, hizo una llamada telefónica y luego condujo a Estrella al sótano, donde se encontraban las cajas de seguridad. Un largo pasillo con armarios metálicos, tenuemente iluminado. La empleada abrió una de las cajas con su llave. Estrella introdujo la suya, la giró. La puerta se abrió. Dentro había fajos ordenados de dólares, atados con cintas bancarias. Muchos fajos. Estrella sacó uno, sintió la pesadez, el olor de los billetes. Era real. $850,000 en efectivo. El empleado trajo una gran bolsa de deporte y la ayudó a apilar el dinero. Los fajos se apilaron apretadamente, llenando la bolsa casi hasta el borde. Cuando el último fajo estuvo en su sitio, Estrella cerró la cremallera de la bolsa y la levantó. Pesaba mucho, muy pesada. ¿Necesita ayuda para llevarla al coche?, preguntó el empleado. No, gracias, yo me las arreglo. Estrella salió del banco sujetando la bolsa con las 2 manos. La lluvia se intensificó. Ella llegó rápidamente al coche, puso la bolsa en el asiento trasero, la cubrió con una tela escocesa. Se sentó al volante, se secó la cara mojada. El corazón le latía deprisa. Tanto dinero, tantas oportunidades o problemas. Arrancó el coche y se fue a casa.
De camino a casa, pensó en qué hacer con el dinero. Podría invertirlo en ampliar la tienda, abrir una segunda sucursal. Podría depositarlo y vivir de los intereses. Podríamos viajar, comprar una casa nueva, un coche nuevo. Había demasiadas opciones y ella no estaba preparada para elegir. La casa estaba vacía. Dalton estaba en el trabajo, no volvería hasta la noche. Estrella llevó su bolso al dormitorio, abrió la caja fuerte que había en el armario. Una pequeña caja de metal que habían comprado hacía 3 años para guardar documentos y joyas. Sacó fajos de billetes y empezó a apilarlos dentro. No cabía todo a la vez. Tenía que apisonarlo bien. Cuando el último fajo estuvo en su sitio, cerró la puerta, giró la llave y volvió a comprobar la cerradura. Metió la bolsa vacía debajo de la cama. Sentada en el borde de la cama, miró la caja fuerte. Dentro estaba la herencia de su padre, su último regalo. Una parte de su vida, convertida en papel y números. No sabía qué sentir. ¿Gratitud? ¿Tristeza? ¿Responsabilidad? El teléfono sonó, sacándola de sus cavilaciones. Eliana. ¿Qué hay de nuevo?, preguntó una amiga. ¿Qué dijo el notario? Aurelio consiguió la empresa. Tengo el dinero. ¿Cuánto es? $850,000. Silencio en el teléfono. ¿Eliana? Estoy aquí. Es que... Es mucho, Estrella. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé. Tengo que pensarlo. Tómate tu tiempo. Y no se lo digas a nadie. El dinero vuelve rara a la gente. Dalton ya lo sabe. O mejor dicho, lo sabrá esta noche. ¿Cómo crees que reaccionará? Estrella lo pensó. Dalton había estado distante, nervioso durante la última semana. ¿Cómo se tomaría la noticia del dinero? No lo sé, admitió. Ya veremos. Hablaron unos minutos más. Luego Eliana dijo que tenía que ir a trabajar y se despidió. Estrella se quedó en el dormitorio mirando por la ventana. La lluvia tamborileaba sobre el cristal. Dalton volvió a las 7 de la tarde. Estrella estaba en la cocina preparando la cena. Oyó que se abría la puerta de entrada mientras él se quitaba los zapatos en el pasillo. «¿Estrella?», gritó. «En la cocina». Él entró, con aspecto cansado, manchas de aceite de máquina en la cara. La vio e intentó sonreír. «¿Cómo te fue en la notaría?». «Fue bien. Ya está todo hecho». «¿Y?». Estrella bajó el cuchillo, se volvió hacia él. «Aurelio consiguió la empresa. Yo tengo el dinero». A Dalton le brillaron los ojos. «¿Cuánto es?». $850,000. Silbó y se acercó. «¿De verdad? Eso es una fortuna, Estrella». «Sí. ¿Dónde está el dinero?». «En la caja fuerte». Dalton asintió, paseándose por la cocina. «$850,000», repitió, como si saboreara las palabras. «Podríamos hacer mucho con eso». «¿Qué quieres decir?». Se detuvo, la miró. «Bueno, por ejemplo, ponerlo en un depósito, buenos intereses, ingresos fijos, o invertirlo». «¿Dónde?». «En negocios». «En mi taller, por ejemplo. He estado pensando en ampliarlo durante mucho tiempo. Podría comprar nuevos equipos, contratar a 2 mecánicos más. Tengo muchos clientes, pero no puedo hacerlo solo. Con un buen equipo y personal podría triplicar mis ingresos». Estrella escuchó, sintiendo que la tensión aumentaba en su interior. «Dalton, es el dinero de mi padre. Lo comprendo. Pero somos familia, ¿no? Tu dinero es nuestro dinero». «No», dijo con firmeza. «Es mi herencia, y aún no estoy preparado para tomar ninguna decisión sobre qué hacer con él». El rostro de Dalton se tensó. «¿Quieres decir que ni siquiera vas a considerar mi oferta?». «La tendré en cuenta. Pero no ahora. Papá murió hace una semana, Dalton. Necesito tiempo». «Tiempo», sonrió. «Mientras tanto, el dinero yacerá como un peso muerto en la caja fuerte. Por ahora, sí». Dio un paso hacia ella y le cogió las manos. «Estrella, escúchame. $850,000 son una oportunidad. Podríamos cambiar nuestras vidas.
Ampliar el negocio, comprar una casa más grande, viajar. No te pido todo el dinero, solo una parte. 500,000 serían suficientes para el taller, quédate con el resto. ¿500,000? Estrella soltó las manos. ¿Lo dice en serio? Totalmente. He hecho los cálculos. Se amortizará en 2 años, 3 como mucho. Entonces vamos a empezar a hacer un beneficio. Dalton, dije que no. Ahora no. Su rostro se ensombreció. ¿Por qué no confías en mí? No es una cuestión de confianza. Entonces, ¿qué es? Soy tu marido. Tengo derecho a participar en las decisiones financieras. Es mi herencia, repitió Estrella. Mi padre me la dejó a mí, no a nosotros, a mí. Dalton dio un paso atrás y cruzó los brazos sobre el pecho. Ya veo. Bien, este es el trato. Sin rencores. No estoy ofendido. Acabo de darme cuenta de cuál es mi sitio. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Un minuto después, la puerta del baño se cerró de golpe. Estrella se quedó de pie junto a los fogones, sintiendo que le temblaban las manos. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero ¿por qué era tan difícil? Cenaron en silencio. Dalton miraba fijamente su plato, sin apenas tocar la comida. Estrella intentó entablar conversación varias veces, pero él respondía con una sola palabra. Después de cenar, fue al salón y encendió la televisión. Estrella apartó los platos y subió al dormitorio. Sentada en la cama, miró el armario donde estaba la caja fuerte. $850,000. Un regalo de su padre. ¿O un problema? No lo sabía. Lo único que sabía era que no estaba dispuesta a dar ese dinero a nadie, ni siquiera a su marido. 3 semanas transcurrieron en una extraña tensión. Estrella volvía a su ritmo de vida habitual. La tienda, la casa, los encuentros ocasionales con Eliana. Pero algo había cambiado. Se había vuelto diferente. Dalton apenas le dirigía la palabra. Llegaba tarde. Se iba temprano. Cuando ella intentaba hablar, él contestaba brevemente, evitaba su mirada. Por la noche le oía pasear por la casa, hablar por teléfono en voz baja. Un día se despertó a las 3 de la mañana y lo encontró fuera de la cama. Bajó las escaleras y vio la luz en el salón. Dalton estaba sentado en el sofá, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla. Cuando ella entró, él se sobresaltó y apagó rápidamente el teléfono. ¿Qué le pasa?, preguntó Estrella. Nada. No puedo dormir. ¿A las 3 de la mañana? Suele pasar. Se levantó y caminó junto a ella hacia las escaleras. Vete a la cama. Estrella se quedó unos minutos más en el salón, mirando el sofá vacío. Algo iba mal, algo grave. Pero Dalton no hablaba y ella no sabía cómo preguntar. El dinero estaba en la caja fuerte, intacto. Estrella lo comprobó varias veces, abriendo el armario, mirando la puerta metálica. Siempre llevaba la llave encima, junto a otras llaves. No sabía de qué tenía miedo, de que Dalton intentara llevarse el dinero. Eso era una estupidez. No conocía el código de la caja fuerte, pero la ansiedad persistía. La tienda funcionaba como de costumbre. Los clientes venían a por ramos para cumpleaños, bodas, funerales. Estrella hacía arreglos, tomaba pedidos, sonreía a la gente. El trabajo le ayudaba a no pensar. Sus manos estaban ocupadas, su cabeza desconectada. Solo por las tardes, cuando volvía a casa, volvía la ansiedad. Aurelio llamó varias veces a lo largo de las 3 semanas. La voz de su hermano era cansada, confusa. Hablaba de reuniones con socios, de contratos que no entendía, de decisiones que había que tomar. Estrella escuchaba, intentando animar, pero se sentía impotente. No sabía nada del suministro de equipos, no podía dar buenos consejos. Una vez Aurelio le preguntó si le prestaría dinero para ampliar la empresa. Le dijo que los clientes le pedían grandes volúmenes y que le faltaba capital circulante. Estrella dijo que no. Dijo que no estaba dispuesta a invertir en un negocio que no entendía. Aurelio no se ofendió, solo suspiró y dijo que lo entendía.
El miércoles, exactamente 3 semanas después de recibir la herencia, Eliana entró en la tienda. Eran alrededor de las 3 de la tarde. No había clientes. Su amiga entró con una bolsa de la cafetería, puso 2 vasos de café sobre el mostrador. Pensé en pasar a ver qué tal, dijo. Ha pasado mucho tiempo. Estrella sonrió y cogió un vaso. Gracias, gracias. ¿Qué tal? Lo de siempre, trabajo, casa. Eliana se sentó en una silla alta contra la pared, sorbió su café. ¿Y a ti? Lo de siempre. ¿No es cierto? Eliana la miró con atención. Pareces cansada. ¿No has dormido bien? Estrella se encogió de hombros. Son cosas que pasan. ¿Dalton? No lo sé. Últimamente está raro. Silencioso, evitándome. Eliana hizo una pausa, haciendo girar el vaso entre las manos. Escucha, he oído algo, comenzó con cautela. No sé si es verdad o no, pero mi vecina, doña Carolina, la que vive enfrente del taller de reparación de coches de Dalton. ¿Y bien? Ella me contó una extraña historia ayer en el mercado. Dijo que hace 4 días unas personas vinieron al taller, 2 hombres en un todoterreno oscuro. Era por la tarde, sobre las 7. Dalton estaba cerrando la tienda. Los hombres salieron del coche, se acercaron a él. Caroline dice que hubo una conversación en voz alta. No podía oír las palabras, pero las voces eran airadas. Uno de los hombres, alto, con chaqueta de cuero, empujó a Dalton en el pecho. Dalton retrocedió, asustado. Luego le dijeron algo más y se marcharon. Dalton permaneció inmóvil durante mucho tiempo, luego subió a su coche y se marchó también. Estrella escuchó y sintió un escalofrío en el estómago. ¿Carolina estaba segura de que era Dalton? Sí, lo conoce de vista, trabaja allí todos los días. Estrella, no quiero entrometerme, pero ¿está todo bien contigo? No lo sé, admitió Estrella. No me cuenta nada. No hemos hablado mucho en las últimas semanas. Tal vez sea algún cliente descontento. Entonces, ¿por qué no me dice nada? ¿Por qué no me lo cuenta? Eliana suspiró. No lo sé, pero no me gusta. Hombres en todoterrenos empujando a la gente. No es propio de clientes normales. Se lo preguntaré hoy. Ten cuidado. Eliana le cogió la mano. Si se ha metido con gente mala, no le des demasiadas vueltas. A lo mejor es solo un malentendido. Tal vez. Pero la voz de su amiga sonaba insegura. Terminaron el café, hablaron un poco más de nada y Eliana se marchó. Estrella se quedó en la tienda mirando la calle por la ventana. Hombres en un todoterreno. Una conversación en voz alta. Dalton asustado. No encajaba en el cuadro de la vida ordinaria. Algo estaba pasando, algo grave, y su marido se lo estaba ocultando. Pasó el resto del día en automático, pensando en cómo preguntarle a Dalton. ¿Directamente? ¿Suavemente? Él había estallado ante cualquier pregunta las últimas semanas, pero ella no podía callarse más. Esa tarde cerró la tienda a las 6 y llegó a casa antes de lo habitual. El coche de Dalton no estaba. Entró en casa, se cambió de ropa y empezó a preparar la cena. A las 7, él aún no había vuelto. Ni a las 8. Le llamó, pero el teléfono no estaba disponible. A las 9 de la noche oyó el ruido de un coche en la entrada. Dalton entró en casa. Parecía agotado. Tenía la cara gris y ojeras. Entró en la cocina y vio la mesa puesta. ¿Está lista la cena?, preguntó. Son las 2, respondió Estrella. ¿Dónde has estado? En el trabajo. ¿Hasta las 9 de la noche? Había mucho que hacer. Se sentó a la mesa, se sirvió agua. Estrella se sentó frente a él, mirándolo. Dalton, tengo que hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre lo que está pasando. Llevas 3 semanas evitándome. Has estado llegando tarde, sin hablar. Hoy escuché una historia extraña. Su mano con el vaso se congeló. ¿Qué clase de historia? Sobre unas personas que vinieron a tu taller. Hace 4 días. 2 hombres en un todoterreno oscuro. Hubo una conversación en voz alta. Uno de ellos te empujó.
La cara de Dalton se puso blanca, luego roja. ¿Quién te lo dijo? No importa. ¿Es verdad? Se levantó bruscamente, echó la silla hacia atrás. ¿Me estás siguiendo? Te estoy preguntando. No es asunto tuyo. ¿Cómo que no es asunto mío? Soy tu mujer. ¿Y qué? Son negocios, Estrella. No te metas en lo que no entiendes. Dalton, si tienes un problema, no tengo ningún problema. Estaba casi gritando ahora. Eran clientes a los que no les gustaba la calidad de las reparaciones. Solo son negocios como siempre. ¿Crees que tengo que rendirte cuentas de cada conversación que tengo en el trabajo? Los clientes no pinchan a la gente en el pecho. ¿Y tú qué sabes? No estabas allí. Exactamente, no estuve, porque no me dices nada. Me has dejado completamente fuera. Dalton cogió su chaqueta del perchero. No tengo por qué contarte todos los detalles. Deja de controlarme. No te estoy controlando. Estoy preocupado. No lo hagas. Abrió la puerta de un tirón. Preocúpate por tu dinero en la caja fuerte, tu preciosa herencia, que ni siquiera quieres compartir con tu marido. Salió corriendo de la casa, dando un portazo. Un minuto después arrancó un coche, con los neumáticos chirriando en la acera. Estrella se quedó en la cocina, temblando. Nunca se habían peleado así, jamás. Se sentó a la mesa y se rodeó la cabeza con los brazos. ¿Qué estaba pasando? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué Dalton había reaccionado así? Había más preguntas que respuestas. Dalton no regresó hasta la mañana, a las 5. Estrella estaba despierta, tumbada en la cama, mirando al techo. Le oyó entrar, subir las escaleras y dirigirse al cuarto de baño. Luego entró en el dormitorio, se tumbó a su lado sin desvestirse. Olía a alcohol y a cigarrillos. Por la mañana se fue antes de que ella se despertara. Dejó una nota en la cocina. Lo siento, hablaremos esta noche. Estrella arrugó la nota y la tiró a la basura. Durante todo el día pensó en ayer, en su reacción, en el grito, en cómo había huido. No fue una pelea normal, fue como el pánico. Esa tarde Dalton llegó a las 7, sobrio, tranquilo. Se sentó en el sofá del salón y llamó a Estrella. «Siento lo de anoche», dijo cuando ella se sentó a su lado. No debería haber gritado. «¿Qué pasa, Dalton?», suspiró, se frotó la cara con las manos. «Problemas en el trabajo, problemas graves». «¿Qué tipo de problemas?» «Financieros. El taller apenas sale a flote. Los clientes son escasos, los gastos son altos. Estoy endeudado, Estrella. Hace un año pedí un préstamo para material y ahora no puedo devolverlo». Lo miró fijamente, tratando de ver si decía la verdad. ¿Y esos hombres del todoterreno? Eran, vaciló, los cobradores. El banco envió cobradores. Exigieron la devolución del préstamo inmediatamente. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque me da vergüenza». Levantó la voz, pero se calmó enseguida. «Soy un hombre, debería saber manejar el dinero, y no lo soy. Estoy fracasando». Estrella le cogió la mano. «¿Cuánto debes?» «Mucho, demasiado». «Una cantidad concreta». Él la miró. «¿Por qué necesitas saberlo?» «Soy tu mujer. Quizá pueda ayudarte». Le brillaron los ojos. «¿Estás dispuesto a darme dinero?» «Yo no he dicho eso. He preguntado cuánto debes». Dalton le soltó la mano y se levantó. «Mucho», dijo. «Pero tienes mucho dinero. Sería suficiente para pagar todas tus deudas y ampliar el taller. Podríamos empezar de nuevo, Estrella. Juntos». «Dalton, sé lo que dijiste antes. Sé que es tu herencia. Pero piénsalo. Somos familia. Si fracaso, ambos fracasamos. Si salgo, salimos los dos. Ese dinero podría salvarnos». Estrella le miró y vio la desesperación en sus ojos. Una desesperación real, auténtica. «No lo sé». Dalton asintió, pero ella pudo ver la decepción en su rostro. «Está bien, pero no tengo mucho tiempo, Estrella. Los cobradores me han dado de plazo hasta final de mes. Eso es menos de 15 días». Salió del salón y subió las escaleras.
Estrella permaneció sentada en el sofá. 850,000. Toda su herencia. ¿Debía dársela a su marido para salvar su negocio o negársela y ver cómo se ahogaba? No sabía qué era lo correcto. Lo único que sabía era que tenía que tomar la decisión rápidamente. Los días siguientes transcurrieron con ansiedad. Dalton no sacó el tema del dinero, pero Estrella sentía sus ojos clavados en ella. Estaba esperando, esperando. Intentó pensar racionalmente, sopesar los pros y los contras, pero la emoción se interpuso en su camino. Era su marido, el hombre con el que había vivido 5 años. ¿De verdad le dejaría fracasar? El sábado por la mañana sonó el timbre. Estrella abrió y vio a Josefa, la madre de Dalton. Una mujer mayor estaba en el umbral con una bolsa en las manos, vestida con un traje oscuro. «Hola, Estrella», dijo. «¿Puedo pasar?» «Por supuesto», dijo Estrella, dando un paso atrás para dejar pasar a su suegra. Josefa entró en la cocina, se sentó a la mesa, como en casa. Estrella puso la tetera y sacó las tazas. «¿No está Dalton?», preguntó Josefa. «En el trabajo». «¿El sábado? Tiene mucho que hacer». Josefa asintió, cruzó las manos sobre la mesa. «He venido a hablar contigo», dijo. «¿Sobre qué?» «Del dinero, sobre la herencia de tu padre». Estrella se tensó. «¿Te lo ha dicho Dalton?» «Es mi hijo, claro que me lo contó, y también me contó sus problemas». La tetera hirvió. Estrella sirvió agua en tazas y puso una delante de su suegra. «¿Qué quieres decir?» Josefa dio un sorbo a su té. Miró a Estrella con calma pero con firmeza. «Tienes que darle el dinero a Dalton». «¿Cómo dice?» «Has oído bien. 850,000 deben ir a salvar su negocio. Es lo que hay que hacer. Es justo». Estrella se sentó enfrente, sintiendo hervir su interior. «Josefa, esta es mi herencia». Una herencia se convierte en un bien conyugal después del matrimonio. Siempre ha sido así. No en este caso. Mi padre me dejó el dinero a mí personalmente. Tu padre no pensó que tu marido tendría problemas, dijo Josefa con calma, despacio, como si se lo explicara a un niño. En una familia normal, el hombre administra el dinero. Es el cabeza de familia. Él toma las decisiones. Tienes que confiar en Dalton. Confío en él como marido, pero no como gestor financiero, porque no entiendes cómo funciona el dinero. Josefa sorbió más té. Una mujer no debería entenderlo. Una mujer tiene otras tareas: el hogar, la familia, mantener a su marido. Dalton sabe qué hacer con ese dinero. Construirá un negocio, os mantendrá a los dos, pero para eso necesita una oportunidad. «Por mi dinero», dijo Estrella. «Por tu dinero. Eres de la familia». Estrella dejó la taza sobre la mesa, miró a su suegra a los ojos. «Josefa, con todo respeto, pero esta es mi decisión, solo mía, y no he decidido qué hacer con la herencia». El rostro de Josefa se endureció. «Estás destruyendo a tu familia por terquedad. Estoy protegiendo lo que me dejó mi padre». «Tu padre está muerto», dijo Josefa secamente. «Y tu marido está vivo y necesita ayuda. ¿Qué es más importante?» Estrella se levantó. «Creo que esta conversación ha terminado». Josefa se levantó también y recogió su bolso. «Estás cometiendo un error, Estrella. Un gran error. Cuando Dalton pierda el taller, cuando te quedes sin dinero, acuérdate de esta conversación». Se dirigió a la puerta, se dio la vuelta en el umbral. «Espero que entres en razón, antes de que sea demasiado tarde». La puerta se cerró. Estrella se quedó de pie en la cocina, temblando de rabia. ¿Cómo se atrevía Josefa a entrar en su casa y decirle lo que tenía que hacer? ¿Cómo se atrevía Dalton a quejarse a su madre de su mujer? Subió al dormitorio, abrió el armario, miró la caja fuerte. $850,000. Todo lo que le quedaba de su padre. Todo lo que le daba independencia, confianza, elección. ¿Dárselo a un marido que no podía manejar el negocio, que le oculta la verdad? ¿Quién se queja a su madre en lugar de hablar con su esposa? No, ella no va a regalar ese dinero. No ahora,
Quizá nunca. Estrella cerró el armario, se sentó en la cama. Se avecinaban tiempos difíciles. Ella podía sentirlo, pero no iba a echarse atrás. El mes transcurrido desde la herencia había sido un calvario. Todos los días empezaban y terminaban con la misma conversación. Dalton exigía dinero. A veces se lo pedía con delicadeza, casi suplicante. Decía que comprendía sus dudas, que estaba dispuesto a firmar cualquier papel, cualquier garantía. Prometió devolver cada real con intereses. Hizo dibujos del futuro, un taller ampliado, nuevos clientes, unos ingresos estables. Hablaba de cómo se irían de vacaciones, comprarían un coche nuevo, quizás se mudarían a una casa más grande. Otros días se mostraba acusador. Decía que ella era egoísta, que solo pensaba en sí misma, que una verdadera esposa apoyaría a su marido cuando lo necesitara, que se aferraba al dinero de su padre muerto en lugar de ayudar a su marido vivo. Su voz se volvía dura, sus ojos fríos. Estrella escuchó en silencio, no respondió a las acusaciones. Sabía que cualquier palabra provocaría una nueva pelea. El ambiente en la casa se hizo insoportable. Apenas hablaban, excepto en esos enfrentamientos diarios por dinero. Cenaban en silencio, veían la televisión en habitaciones separadas. Dalton llevaba 2 semanas durmiendo en el sofá del salón. Al principio decía que le dolía la espalda, que estaba más cómodo así. Luego dejó de dar explicaciones. Estrella iba temprano a la tienda, volvía tarde. El trabajo se convirtió en un refugio. Entre flores, ramos y clientes, podía respirar libremente sin sentir la presión constante. Eliana venía casi todos los días, le traía café, a veces simplemente se sentaba a su lado en silencio. Su amiga no le preguntaba por el dinero, no le daba consejos, simplemente estaba allí, y eso ayudaba. Aurelio llamaba con menos frecuencia. Una vez dijo que había contratado a un gerente, un hombre con experiencia que le ayudaría a poner en orden la empresa. La voz de su hermano sonaba un poco más segura. Estrella se alegró por él. Al menos alguien estaba mejorando. Dalton estaba adelgazando. Estrella podía verle la cara caída, los trajes colgándole sobre los hombros. Apenas comía, solo bebía café y fumaba. Ahora fumaba a todas horas, en la veranda, en el patio, en el coche. El olor a tabaco se le impregnaba en la ropa, en el pelo. Por la noche, ella le oía pasear por la casa, hablar por teléfono. Su voz sonaba a la vez suplicante y enfadada. Ella no intentaba escuchar a escondidas, pero las palabras a veces atravesaban las paredes. Dame un plazo. Encontraré el dinero. Una semana más. Una mañana, 3 semanas después de su conversación con Josefa, Estrella bajó a la cocina y vio a Dalton en la mesa. Tenía delante una botella de whisky medio vacía, el vaso en la mano. Eran las 7 de la mañana. Dalton, dijo en voz baja. Él levantó la cabeza, la miró con ojos turbios. ¿Cuánto tiempo puedes esperar?, preguntó. Su voz era ronca, cansada. ¿Cuánto tiempo, Estrella? No puedo darte ese dinero. No puedes o no quieres. Las dos cosas. Se rió. Dio un sorbo a su vaso. ¿Sabes qué es lo gracioso? Creía que éramos socios, que la familia era un equipo. Pero resulta que tú tienes tu dinero y yo mis problemas, y esas dos cosas nunca se van a encontrar. No es justo. ¿Qué no es justo? ¿No lo es? Se levantó, se tambaleó. Estás sentado sobre una pila de dinero que ni siquiera ganaste, lo acabas de heredar, y yo estoy tratando de sobrevivir, tratando de salvar un negocio que pasé 5 años construyendo, y tú me estás rechazando. Por tu marido. Dalton, estás borracho. Todavía no, pero estoy trabajando en ello. Cogió la botella y salió de la cocina. Estrella oyó el portazo, el coche arrancar. Permaneció de pie en medio de la cocina, sintiendo que todo su interior se apretaba de impotencia. El miércoles, exactamente un mes después de recibir la herencia, fue un día especialmente difícil.
La novia y su madre habían acudido a la tienda por la mañana para elegir las flores para la boda. Discutieron durante 2 horas, incapaces de decidirse entre rosas y peonías. Estrella mostró pacientemente las opciones, hizo ramos de prueba. Al final se marcharon, diciendo que volverían a pensárselo. Después de comer, entró un hombre que pidió una corona para el funeral. Contó lo de su mujer muerta, llorando. Estrella escuchó, sirvió servilletas, hizo un arreglo de lirios blancos. El hombre se marchó, dándole las gracias en voz baja. A las 4 de la tarde no había clientes. Estrella se sentó detrás del mostrador, comprobando los pedidos para mañana. Fuera de la ventana llovía. La calle estaba vacía. Pensó en Dalton, en cómo estaba adelgazando y emborrachándose. Pensó en el dinero de la caja fuerte. Quizás se equivocó. Tal vez debería haberle ayudado. La puerta de la tienda se abrió. Sonó un timbre. Estrella levantó la vista y empezó a decir, «Bienvenido», pero las palabras se le atascaron en la garganta. 2 hombres entraron en la tienda. El primero era alto, delgado, llevaba una chaqueta oscura. En la mejilla izquierda tenía una cicatriz desde la oreja hasta la barbilla. El segundo era fornido, ancho de hombros y llevaba una chaqueta de cuero a pesar del calor. Ambos se movían con seguridad, sin prisa. El alto cerró la puerta tras de sí y giró la llave en la cerradura. El clic de la cerradura sonó fuerte en el silencio de la tienda. Estrella se levantó y dejó el bolígrafo sobre la mesa. El corazón le latía más deprisa, pero intentó mantener la calma. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó. Los hombres se acercaron al mostrador. El alto de la cicatriz se detuvo frente a ella. El fornido retrocedió hasta la puerta y se apoyó en la pared. Bloqueó la salida. «¿Es usted Estrella Ribeiro?», preguntó el alto. Voz llana, sin emoción. «Sí». «¿La mujer de Dalton Ribeiro?». «Sí». Estrella sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «¿Y usted quién es?». «No importa». El hombre alto apoyó las manos en el mostrador, se inclinó más cerca. «Lo que importa es que su marido nos debe. Nos debe mucho». «¿Cuánto nos debe?». $500,000. Estrella parpadeó. 500,000, más de la mitad de su herencia. «Eso es mucho dinero. Es una deuda», dijo el alto. «Y vence mañana, al mediodía. A las 12 en punto, su marido debe traernos $500,000 en efectivo». «¿Y si no lo hace?». El hombre alto se enderezó y cruzó los brazos sobre el pecho. «Entonces lo mataremos». Las palabras sonaban simples, rutinarias, como una previsión meteorológica. Estrella sintió que le temblaban las piernas, se agarró al borde del mostrador. «No podéis». «Podemos», habló por primera vez el hombre fornido de la puerta. Su voz era ronca, ahumada. «Y lo haremos. No es la primera vez». El hombre alto volvió a inclinarse hacia Estrella. «Sabemos lo de su herencia, señora Ribeiro. $850,000. Un buen dinero. 500 de ellos podrían salvar la vida de su marido». «¿Cómo saben lo de la herencia?». «Sabemos muchas cosas», sonrió el hombre alto, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Sabemos dónde vives. Sabemos a qué hora vuelves a casa. ¿Quieres que te diga a qué has desayunado?». Estrella permaneció en silencio, sintiendo que le temblaban las manos. Aquellos hombres la observaban, los dos. «Mañana a mediodía», repitió el alto. $500,000. Su marido sabe dónde encontrarnos. Si no viene, vendremos nosotros. Y créame, no disfrutará de nuestra visita». Se enderezó, asintió al hombre fornido. Se apartó de la puerta y abrió la cerradura. El hombre alto se dirigió a la salida, se detuvo en el umbral y se dio la vuelta. «Un consejo, señora Ribeiro, no vaya a la policía. Solo acelerará las cosas, y no en el buen sentido para usted». Salieron. La puerta se cerró. El timbre tintineó. Estrella se quedó de pie detrás del mostrador, mirando la calle vacía al otro lado de la ventana.
Las piernas no le sostenían, así que se hundió en una silla. $500,000. Hasta mañana al mediodía. O Dalton sería asesinado. No supo cuánto tiempo estuvo sentada así. Tal vez 1 minuto, tal vez 10. Entonces sus manos se movieron solas, sacó el teléfono de su bolsillo. Encontró el número de Eliana, presionó llamar. ¿Diga? La voz de su amiga era alegre. Estrella, hola. Eliana. Estrella se esforzó por pronunciar el nombre. ¿Puedes venir? Enseguida. Es urgente. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Ven aquí. Por favor. Eliana llegó 15 minutos después. Irrumpió en la tienda, vio a Estrella en una silla, pálida, con las manos temblorosas. ¿Qué te pasa? ¿Alguien te ha hecho daño? Estrella me lo contó. Los 2 hombres, los 500,000, el plazo de mañana por la tarde, la amenaza de matar a Dalton. Eliana escuchaba, con la cara cada vez más dura. Deberíamos llamar a la policía, dijo cuando Estrella hubo terminado. No. Estás amenazada, Estrella. Te amenazaron de muerte. Te han dicho que no vayas a la policía. ¿Y vas a hacerles caso? No tengo elección, Eliana. Si voy a la policía, ¿qué harán? ¿Empezarán un caso? ¿Buscarán a estas personas? ¿Cuánto tiempo tomará? Dalton tiene hasta mañana. Mañana al mediodía. La policía no ayudará, no a tiempo. Eliana se sentó en la silla junto a mí, cogió las manos de Estrella. No puedes darles el dinero. Es tu herencia. Es la vida de mi marido. Dalton se metió en asuntos sucios por su cuenta. Deja que salga de él por su cuenta. Lo matarán, Eliana. ¿Escuchaste lo que dije? Lo matarán. Tal vez estén fanfarroneando. ¿Y si no? Estrella miró a su amiga a los ojos. ¿Viste a esos hombres? Los he visto. No iban de farol. Eran profesionales. Gente que había hecho este tipo de cosas antes. Eliana guardó silencio y luego suspiró. ¿Qué vas a hacer? Darles el dinero. ¿500,000? ¿Más de la mitad de la herencia? No tengo elección. Siempre hay elección, Estrella. Esta vez no. Estrella se levantó, dio una vuelta por la tienda. Dalton es mi marido. 5 años juntos. No puedo dejarle morir cuando tengo la oportunidad de salvarle. Incluso después de todo lo que ha hecho, después de exigir dinero, de culparte, de poner a tu madre en tu contra, incluso después de eso. Porque si no le ayudo ahora, si algo le pasa, no podré vivir con ello. ¿Entiendes? No puedo. Eliana se levantó, abrazó a su amiga. Está bien. Si te has decidido, eso es lo que harás. Pero ten cuidado. Esta gente es peligrosa. Lo sé. Se quedaron así unos segundos y Eliana se apartó. ¿Cuándo se lo dirás a Dalton? Esta noche, cuando llegue a casa. ¿Quieres que vaya contigo? No. Tiene que ser en privado. Eliana asintió. Apretó su mano. Llámame cuando termine. Cuando quieras. Te estaré esperando. Y se fue. Estrella cerró la tienda antes de lo habitual, a las 6 de la tarde. Subió a su coche, pero no arrancó el motor. Se quedó mirando por el parabrisas. Pensó en lo que iba a decirle a Dalton. Tengo el dinero, 500,000. Podría salvarte, te lo daré. Simple, corto. Ninguna explicación de por qué había dicho que no antes. ¿Qué importaba ahora? Lo que importaba era salvarle la vida. Estrella estaba sentada en su coche frente a una tienda cerrada. Las 7 de la tarde. La calle estaba vacía. Las tiendas iban cerrando una a una. Había dejado de llover, pero el cielo seguía gris, pesado. Puso las manos en el volante y cerró los ojos. Mañana por la mañana abriría la caja fuerte, sacaría $500,000 y se los daría a Dalton. Irá a ver a esa gente, cerrará la deuda, estará vivo. Luego hablarán de qué hacer con su matrimonio. ¿Divorciarse? ¿Intentar empezar de nuevo? Ella no lo sabía. No podía pensar más allá de mañana. Sonó el teléfono. Estrella abrió los ojos y miró la pantalla. Dalton. Cogió el teléfono. ¿Diga? La voz del auricular era ebria,
fanfarrona. Las palabras se arrastraban, se alargaban. Estrella, mi querida esposa, ¿cómo se encuentra? Sintió un escalofrío en el estómago. Dalton, ¿has estado bebiendo? He estado bebiendo. Claro que sí. Se rió. Lo estoy celebrando. ¿Qué estás celebrando? La libertad. Libertad de tu dinero, de tu control, de tu eterno mai. Estrella aferró el teléfono. ¿De qué estás hablando? De que hice lo que tenía que haber hecho hace un mes. Su voz era cada vez más alta, más airada. He forzado tu preciosa caja fuerte. La he abierto. ¿Sabes lo fácil que fue? 1 hora de trabajo, y ya está. ¿Y sabes lo que hice con todo ese dinero? Estrella no podía respirar. ¿Qué has hecho? Quemarlo. Se rió. Lo quemé todo, cada una de las notas, en un barril de hierro en el patio. Se quemó maravillosamente, deberías haberlo visto. $850,000 convertidos en cenizas. Ahora no tienes nada, nada, y ya no puedes decirme qué hacer, no puedes decir que no. No puedes sentarte sobre tu montón de dinero y mirarme por encima del hombro. Estrella escuchó, sintió temblar el mundo a su alrededor. Lo quemó, quemó el dinero, todo el dinero. Dalton, dijo en voz muy baja, muy fríamente, eres un idiota. ¿Qué? Eres un idiota borracho. 2 personas vinieron a verme hoy, los que debes. Dijeron que si no les traes $500,000 mañana al mediodía, te matarán. Y ese dinero que acabas de quemar, se los iba a dar mañana por la mañana, para comprarte, para salvarte la vida. Silencio en el teléfono, un largo y sonoro silencio. ¿Qué has dicho? La voz de Dalton cambió. La fanfarronería de borracho desapareció en un instante. Has oído bien. 2 hombres entraron en la tienda esta tarde. Uno alto con una cicatriz y otro fornido. Dijeron que les debes $500,000. La fecha límite es mañana al mediodía. Si no les pagas, te matarán. Decidí darles el dinero de mi herencia, para salvarte, pero acabas de quemar ese dinero. Hasta el último billete. No. A Dalton le temblaba la voz. No. Estás bromeando. No puede ser verdad. No estoy bromeando. Estaré allí ahora. Colgó el teléfono y arrancó el coche. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante. Condujo por la ciudad, incapaz de recordar la carretera. Los semáforos parpadeaban ante sus ojos. Rojos, verdes, amarillos. No se fijó en ellos. Solo pensaba en que él había quemado el dinero que podría haberle salvado la vida, el dinero que su padre le había dejado. Todo, cenizas. La casa la recibió con luz en todas las ventanas. Estrella salió del coche y se dirigió a la puerta principal. En el patio, al borde del porche, había un viejo barril de hierro. De él salía una fina humareda. Olía a cenizas, a papel quemado, a un acre olor químico. Estrella se acercó y miró dentro. En el fondo yacían cenizas, grises y negras con brasas rojas, restos de billetes, retorcidos, carbonizados, irreconocibles. $850,000 reducidos a un puñado de cenizas. Se quedó mirando el barril sin sentir nada, ni rabia, ni dolor, ni desesperación, solo vacío. La puerta principal estaba abierta. Estrella entró y se dirigió a la cocina. Dalton estaba sentado a la mesa con los brazos alrededor de la cabeza. Frente a él había una botella de whisky vacía y un vaso volcado. Levantó la cabeza cuando ella entró. Tenía la cara húmeda por las lágrimas y los ojos enrojecidos. Estrella, empezó. No lo sabía. Te juro que no lo sabía. Si lo hubiera sabido. Ella pasó silenciosamente junto a él y abrió el armario del dormitorio. La caja fuerte estaba abierta, la puerta colgaba de una bisagra. Estaba vacía por dentro. Volvió a la cocina. Cuéntamelo todo, le dijo. Ahora mismo, ahora mismo. ¿Por qué le debes $500,000 a esta gente? Dalton se cubrió la cara con las manos. No fue mi intención.
Simplemente sucedió. Habla. Soltó las manos y la miró. Su rostro estaba demacrado, patético. Hace un año, un hombre vino a mí. Dijo que representaba a ciertas personas. Me ofreció un trato. Les alquilaría una habitación trasera en un taller de reparación de coches durante la noche. Lo usan como almacén. Me pagarían $5,000 al mes. En efectivo. ¿Almacén para qué? Dalton tragó saliva. Para mercancías. No lo dijeron específicamente, pero lo entendí. Drogas. No sé exactamente de qué tipo. Estrella se apoyó en la pared. Estabas alquilando el local a un cártel de la droga. Yo no lo veía así. Solo era dinero. Un buen dinero. 5,000 al mes era más de lo que ganaba arreglando coches. Y parecía seguro. Venían por la noche, dejaban la mercancía y la recogían por la mañana. No vi nada. No toqué nada. Solo les daba la llave y recibía el dinero. ¿Y qué salió mal? Dalton se levantó y se paseó por la cocina. Hace 4 meses robaron en la tienda, en plena noche. Alguien forzó la cerradura y se llevó toda la mercancía. El cártel cree que fue culpa mía. Dicen que debería haber tenido más seguridad, alarmas, cámaras, pero no lo hice. Pensé que nadie en Itapegua se atrevería a involucrarse en esos asuntos. Me equivoqué. ¿Cuánto valía la mercancía? $500,000. Exigen una indemnización total. Dicen que era mi almacén, mi responsabilidad. Traté de explicar que no podía conseguir esa cantidad de dinero. Me dieron un mes, luego otra quincena. Ahora, mañana a mediodía es el plazo final. Estrella miró a su marido y vio a un desconocido frente a ella. Un hombre que se involucró con el cártel de la droga por dinero, que guardó droga en su taller durante un año, que le mintió todos los días. Le dijo que tenía deudas con la tarjeta de crédito, que venían los cobradores. Mentí, bajó la cabeza. No había cobradores, solo gente del cártel. No podía decirle la verdad, porque sabía que nunca daría dinero por algo así. Sí. Estrella se sentó de nuevo en su silla, puso las manos sobre la mesa. Miró fijamente la botella de whisky vacía. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, preguntó en voz baja. Has quemado lo único que podía haberte salvado la vida. Mañana al mediodía vendrán a por ti, y no tendrás dinero. Dalton levantó la cabeza bruscamente. Podemos irnos, ya. Recoged y salid de la ciudad, fuera del país. Paraguay, allí tengo un pariente lejano que puede ayudarme. ¿Hablas en serio? En serio. Tenemos que irnos ahora antes de que sea demasiado tarde. Estrella, ven conmigo. Comenzaremos una nueva vida allí. Conseguiremos trabajo, alquilaremos una casa. Estrella se levantó y le miró. Eres un borracho idiota, Dalton. Un idiota borracho y patético. Te metiste con un cártel de la droga. Perdiste su mercancía. Quemaste el dinero que podría haberte salvado. Y ahora sugieres que huya contigo a Paraguay para esconderme el resto de mi vida de gente que mataría por mucho menos. Estrella. Cállate, Estrella. Aún no he terminado. Su voz era fría, dura. Llevo un mes escuchando tus demandas, tus acusaciones, tu charla sobre lo mala esposa que soy, cómo no quiero ayudar a mi marido. Y todo el tiempo has estado acaparando drogas, trabajando para el cártel, poniéndote no solo a ti en peligro, sino también a mí. Porque si la policía fuera a tu tienda, si encontraran el material, ambos sufriríamos. Yo como tu esposa, pero no pensaste en eso, solo pensabas en el dinero. Dalton se acercó a ella y le tendió las manos. Por favor, lo siento. Por favor, lo siento. Fui un idiota. Te lo compensaré. No arreglarás nada. Estrella se apartó. Escúchame bien, Dalton. Voy a pedir el divorcio. Mañana por la mañana. Quiero que te vayas de esta casa y que no vuelvas nunca más. No me llames. No trates de contactarme. Ya no existes para mí. La cara de Dalton se contorsionó. No puedes. Puedo. Y lo haré. Coge tus cosas y vete. Ahora mismo. La miró fijamente durante unos segundos y luego corrió hacia las escaleras.
Ella le oía pasear arriba, abriendo armarios, metiendo cosas dentro. 5 minutos más tarde, bajó con una bolsa de deporte en la mano. Se detuvo en la puerta de la cocina. Estrella, váyase. Lo siento mucho. Yo también lo siento. Siento haber desperdiciado 5 años con un hombre que no conocía. Vete, Dalton. Se quedó de pie un segundo más. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Estrella oyó el portazo, el coche arrancó y él se marchó. El sonido del motor se desvaneció en la distancia. Se quedó de pie en la cocina, en el silencio de la casa vacía, mirando por la ventana el barril de hierro, del que aún salía un fino humo, la herencia de su padre, $850,000, cenizas. El teléfono sonó en su bolsillo. Estrella lo sacó, miró la pantalla. Eliana cogió el teléfono. Diga, Estrella, por fin, te he llamado 3 veces. ¿Qué ha pasado? ¿Hablaste con Dalton? ¿Te encuentras bien? Estrella se sentó en la silla junto a la ventana. Su voz sonaba plana, casi indiferente. Dalton quemó el dinero, los 850,000, en un barril de hierro en el patio. Estaba borracho. Pensó que se estaba vengando de mí por rechazarlo. No sabía que le iba a dar $500,000 mañana por la mañana. Silencio en el teléfono. Entonces, Eliana dijo en voz baja, «Dios mío». Descubrí que le debía dinero al cartel. Llevaba 1 año alquilándoles un espacio en su taller como almacén de droga. Ganaba 5 de los grandes al mes. Hace 4 meses asaltaron el taller, robaron la mercancía. El cártel quiere $500,000 de indemnización. El plazo vence mañana. Estrella. Le dije que se fuera. Voy a pedir el divorcio. Hizo las maletas y se fue. Dijo que se iba a Paraguay con unos parientes. Eliana se quedó callada un momento y luego preguntó, «¿Dónde estás ahora?» «En casa, en la cocina. Voy a verte». «No lo hagas. Ya voy». Su voz era firme. 20 minutos. Espera, espera. Colgó. Estrella dejó el teléfono sobre la mesa y volvió a mirar por la ventana. El barril humeaba. Las cenizas se enfriaban. En algún lugar de la ciudad circulaba el coche de Dalton, que lo llevaba a la frontera, a Paraguay, para intentar esconderse de la gente que no perdona las deudas. Mañana, al mediodía, vendrían. El alto de la cicatriz y el fornido de la chaqueta de cuero. Vendrán aquí o irán al taller. No encontrarán a Dalton. No conseguirán el dinero. ¿Qué harán entonces? ¿Lo buscarán? ¿O acudirán a ella, su mujer, para obtener respuestas? Estrella no lo sabía. Y, curiosamente, apenas le importaba. Se sentía destrozada, quemada por dentro y por fuera, como aquel barril en el patio, cenizas y humo. Nada más. Se levantó, se dirigió al dormitorio y miró la caja fuerte rota. La puerta estaba abierta, la cerradura forzada con herramientas. El interior estaba vacío. Cerró la puerta del armario para que no pudiera ver. Volvió a la cocina, puso la tetera. Se sentó a la mesa y esperó a que el agua hirviera. Pensó en el hecho de que su padre le había dejado aquel dinero para que pudiera tener libertad, independencia, elección, y habían sido reducidos a cenizas por un idiota borracho que quería vengarse de ella. La ironía era cruel. La tetera hervía. Estrella preparó té y se sentó con una taza junto a la ventana. Miró la calle oscura, las luces de las ventanas de las casas vecinas. La vida corriente transcurría en algún lugar, con otras personas. Cenaban, veían la televisión, acostaban a sus hijos. No sabían que en esa casa había una mujer sentada sola, bebiendo té y mirando el barril de cenizas en el que habían ardido su herencia y su matrimonio. 15 minutos después, un coche se detuvo frente a la casa. Estrella oyó pasos en el porche, un golpe en la puerta. Se levantó y abrió. Eliana estaba en el umbral con una bolsa en las manos. «He traído vino», dijo. «Pensé que esta noche nos lo merecíamos las dos». Estrella se apartó en silencio, dejando pasar a su amiga. Eliana fue a la cocina, dejó la bolsa sobre la mesa y sacó una botella y 2 copas. Abrió el vino y lo sirvió. «Cuéntame»,
dijo, tendiéndole la copa a Estrella. Y Estrella lo contó todo, desde la llamada de Dalton hasta su partida. Eliana escuchó en silencio, con la cara cada vez más dura. Cuando Estrella terminó, su amiga bebió un sorbo de vino y miró el barril por la ventana. «Es un idiota», dijo simplemente. «Un completo idiota. Menos mal que te has librado de él». «Perdí todo el dinero, Eliana, todo lo que me dejó mi padre. Perdiste a un marido traficante que puso en peligro tu vida. El dinero es solo papel. La vida es más importante». «Para ti es fácil decirlo». «Lo sé». Eliana le cogió la mano. «Sé que ahora te duele, pero lo superarás. Eres fuerte. Siempre lo has sido». Estrella miró a su amiga. Intentó sonreír, pero no lo consiguió. «Vendrán mañana. Esos hombres del cártel. Dalton se habrá ido. El dinero no estará allí. ¿Qué les voy a decir? La verdad, que mi marido huyó, que no hay dinero, que vas a pedir el divorcio y que no tienes nada más que ver con él. ¿Crees que eso los detendrá?» «No lo sé», admitió Eliana. «Pero no hay otra opción». Estaban sentadas en la cocina, bebiendo vino y mirando la oscuridad desde la ventana. Estrella pensó en el mañana, en lo que le diría a aquella gente. Cómo viviría sin dinero, sin marido, en una casa que ahora parecía tan vacía. Pero una cosa tenía clara: no se rompería. Su padre no la educó para ser débil. Lo superaría. De alguna manera. A su manera. Eliana se quedó a pasar la noche. Se acostaron en habitaciones separadas, pero Estrella no durmió. Se quedó mirando el techo, escuchando el silencio. En algún lugar lejano Dalton viajaba, salvando su miserable vida. En algún lugar se preparaban los hombres del cártel, sin saber que el dinero había desaparecido. En algún lugar estaba su vida futura, poco clara, aterradora, pero libre de mentiras. Hacia la mañana Estrella se levantó, se vistió, bajó al patio. Se acercó al barril de hierro. Las cenizas se habían enfriado, grises y sin vida. Lo miró por última vez, se volvió y entró en casa. El pasado se había consumido, solo quedaba el presente.